Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva emisión del Entre Viñetas en este capítulo 165, en el capítulo Ladybug, si es que efectivamente lo quiere ver por la lista de Pokémon. Sí, señor. Estamos en este día viernes 18 de junio, ya estamos terminando el mes, pero ya estamos acá, obviamente a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la Fanaticada Mundial, y también a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo, que ya nos sintoniza a través de nuestra web también. Estamos en compañía justamente de nuestro querido amigo Cevita, que está por ahí. ¿Cómo está, querido amigo? Bien, acá motivado terminando la semana, como se puede, y ojalá que se tengan buenas noticias de lo que está pasando en el programa y fuera del programa. Así es, esperemos que sí. ¿Cómo está, querido amigo Keita, que también nos acompaña el día de hoy? Bien, aquí luego de una ardua semana donde este fin de semana, el fin de semana pasado, estuvimos cubriendo casi por completo la E3. Fue bastante entretenido con sus altibajos, uno que otro, comillas, ganador, pero bastante interesante. Y ayer se vio un capítulo maravilloso del Diablo Señorita. Fuimos solamente tres, por desgracia, pero logramos sacar adelante el programa y fue bonito. Así que, y se viene el Versus el próximo jueves. Maravilloso. Así que, maravilloso. Maravilloso. Oye, gracias a todos los que ya nos comienzan a sintonizar a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping TV en el canal 131. Recordar que nos pueden enviar sus mensajes también a nuestro WhatsApp, el más 569-872-89606. Y también recordarles que hay un par de concursos vigentes justamente con nosotros. El primero es el de @Nación Geek Chile, quienes nos están regalando un cuadro justamente a elección del anime, de la serie, del cómic que tú quieras. Tú lo único que tienes que hacer es ingresar al Instagram de Entre Viñetas CL y etiquetar a 3 amigos y que ellos sigan justamente las cuentas de Nación Geek y de Entre Viñetas. Y también comentarnos cuál es el cuadro o el anime que te gustaría llevarte para la casa. Te lo enviamos a tu casa, estés donde estés, y te lo hacemos llegar. ¿Y qué pasó? Mi gata me magulla así a morir. ¿Qué pasó? Estoy haciendo una mención, loco. Espérame. Y bueno, recordar que nos deben seguir en las dos cuentas, en Nación Geek y en Entre Viñetas. Y recordar que si quieres lo mejor en cultura pop, lo mejor en cultura geek, lo puedes encontrar en Nación Geek Chile. Dicho esto, y después vamos a hacer la mención del otro concurso que sí o sí lo tenemos que hacer. Tenemos que comenzar a conversar el día de hoy de este tema tan interesante, que es acerca de la ciencia. Hemos estado hablando durante todo este mes respecto a lo que es la robótica, la cibernética y todo este mundillo que efectivamente nos da mucho que hablar en el cómic y en el manga. Pero nos falta justamente quiénes son los que ejercen estas leyes y todo este mundo. Y es justamente el tema de la ciencia. Queridos amigos, por favor, los micrófonos ya son de ustedes. Comencemos con el debate del día de hoy. Uf, maravilloso tema porque, bueno, me toca muy de frente por mi profesión. Fui educado en todo lo que es el concepto de la ciencia de las matemáticas y partimos por definir la ciencia como aquella disciplina que se encarga de explicar, tratar de cohesionar todos los fenómenos naturales, cosas que muchas veces uno antes no entendía o asumía que era culpa de una magia o culpa de un dios, por decirlo así. Básicamente, si en su momento existía el dios del trueno, era porque no se sabía cómo carajos se generaba un trueno. Si existía Thor, si existía Zeus, etcétera, se utilizaban estos comodines, por decirlo así, hasta que llegó la ciencia y le dio una explicación al final. Uh-huh. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que esta ciencia, y quizás adelantándome a lo que es la temática principal del programa, la ciencia al ser utilizada, por decirlo así, o hacerse de medios afines respecto de la naturaleza, eh,
choca muchas veces con la moralidad del científico, del hombre que hace ciencia. Entiéndase de hombre como de la persona que hace ciencia. Entonces, valga la metáfora, por decirlo así, el científico puede ser tanto, comillas, una buena persona como una mala persona. Y a lo largo de los años, a lo largo de la historia, hemos sufrido muchas veces de las catástrofes que ha producido la ciencia, una disciplina que en sí como tal es neutral, porque lo único que busca, o su único objetivo primordial, principal, es entender los fenómenos naturales que ocurren en nuestra cotidianidad, en nuestra más tierna inocencia, por decirlo así. Claro. Así como Entonces, para llevar el sí, concepto a un significado, ciencia se denomina a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. En ese orden nosotros nos movemos. El objetivo de la ciencia justamente es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. De allí se deriva que la función de la ciencia es describir, explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. Es netamente un tema investigativo que nos ayuda a entender de mejor forma lo que nos rodea a la larga. Es lo que estaba explicando en su momento. Esto mismo de los truenos, esto mismo de los terremotos, anteriormente lo atribuían a dioses, a que estaba enojado tal dios, a que tal diosa no le habían hecho los tributos necesarios, que el volcán estaba enojado porque había eruptado, entonces necesitaban un sacrificio, etcétera. Lo mismo los asteroides, los meteoritos que en su momento llegaban a ser, y esto no lo digo yo, sino hay un programa de ciencia bien explicativo que es Cosmos, que los cometas en su momento eran mensajeros de la destrucción. Claro. Cuando simplemente en realidad hasta que llegaron hombres de ciencia, llegaron personas que observaban los cielos y que determinaron que, oye, este cometa pasa cada cierto tiempo, no es casual, comillas, que esto ocurra, hay una explicación. No es que haya alguien así como, oh, los dioses nos van a castigar, no, al contrario. Correcto. La ciencia en ese sentido nos ha permitido a nosotros como humanidad evolucionar y poder pasar de homínidos, por decirlo así, en una cabaña, en una choza, a personas que vivimos en una sociedad completamente tecnologizada, con una esperanza de vida que muchas veces supera los 100 años. Digámoslo, la ciencia ha permitido que el ser humano que vivía un promedio de hasta 30 años, ahora esté superando los 100 años de vida. Sí, eso es verdad. Y pasándolo también a otra área del conocimiento, no solamente de los fenómenos naturales de digamos, atmosféricos o de la geología, sino que también dentro de cómo funciona el mismo cuerpo humano o cómo se relaciona con otras cosas. Por ejemplo, a mí me ha tocado estudiar por carrera de la salud y me tocó ver el museo de medicina y antiguamente, hace como 60 años, pensaban de que el cigarro ayudaba al asma. Investigando se descubrió de que hace todo lo contrario y hace cosas peores. Y así con varias otras cosas que se han tenido que ir probando con el tiempo para descubrir bien cómo son. El tema es que todos los que tienen cierta participación con seres humanos o con cualquier ser vivo, ahí tienen una situación muy compleja entre manos, porque tenemos que ver bien de que queremos saber más, pero sin afectar a estos seres vivos. En ocasiones, independiente de qué cosas nosotros hagamos, tenemos que igual tener todos los cuidados de que en ningún caso se llegue a hacer algo negativo. Esta es la postura actual. Claro. Eso es algo que igual ha cambiado con el tiempo, y un tema muy importante con esto es que han habido científicos que han traspasado eso, han llegado a conocimientos muy interesantes que nos han permitido llegar a otros avances. Pero en su momento hicieron atrocidades, cosas que llegan a ser inenarrables, como diría algún autor por ahí de la época de los 20. Sí. Dale, Cevita, dale, termina la idea. Sí,
El hecho es que cuando hablamos de científicos y la ciencia, y buscamos encontrar nuevos conocimientos, pero varias veces hay que hacer cosas para llegar a ese conocimiento. En algunos casos, afectar a seres vivos, a seres humanos, animales, de todo un poco, incluso poblaciones. Y eso ocurre tanto en la realidad como en la ficción. Sí, y es ahí donde también queremos hacer el hincapié, porque tal como lo planteaba Keita también hace un rato atrás, este tema de la ciencia de por sí es un fenómeno investigativo neutro. Vale decir que no tiene ningún color, no va ni para el bien ni para el mal, sino que va muy relacionado a quien ejerce la labor de científico, quien le da ese color. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de lo que es la ética y la moralidad del científico. Y es lo que también tú planteabas recién, Seba, el hecho de que la ciencia se utilice para, en este caso, en algunas ocasiones, dañar, entre comillas, o que por respuesta de tu investigación tengas que dañar también a una población o a un grupo de plantas o al ecosistema en general, también va muy de la mano en lo que es la ética y la moralidad del científico. Y yo les contaba cuando estábamos haciendo la pauta que yo cuando estaba estudiando en Argentina, a mí me pasaron la materia de introducción al pensamiento científico, donde ahí te explicaban un poco de qué se trata este tema de la ciencia martillo. La ciencia martillo es precisamente que tú puedes utilizar un martillo tanto como para construir una casa como para poder romperle la cabeza a algún cristiano. Uh-huh. Pero depende netamente de quién usa ese martillo. Si un arquitecto o un psicópata. Uh-huh. Sí. O sea, ejemplos prácticos hay. Yo voy a dar dos súper sencillos. Uh-huh. El primero es Alfred Nobel, que descubrió la utilización de la pólvora, Sí. razón por la cual hoy en día lo conocemos básicamente por ser el inventor de la bomba explosiva, que desgraciadamente por sus características es capaz de destruir vidas, destruir personas, matar gente. Uh-huh. Razón por la cual después instauró el premio Nobel como forma de inspirar a los nuevos científicos o a las nuevas camadas de científicos a conseguir nuevos desarrollos, nuevas ciencias, por decirlo así. Claro. Y el otro caso es la investigación del átomo, que en su momento, bueno, se entiende el concepto de átomo en su momento del griego átomo, en donde literalmente significa indivisible. ¿Qué pasó? Los científicos en los años 40, 30, 40, descubrieron que el átomo efectivamente sí se podía dividir. ¿Cuál es el problema? Que al dividirse liberaba una gran cantidad de energía. Un gran boom. Una gran cantidad de energía. ¿Qué es lo que pasó? Uh-huh. Que crearon bajo esa misma premisa las bombas atómicas, haciendo separación del núcleo atómico. Exacto. Por tanto, un descubrimiento que a vista sencilla era, ya está liberando una gran cantidad de energía, se utilizó para fines destructivos, tal y como fue la Little Boy en la fisión atómica. Exacto, gracias Lotso, que está ahí comentándonos en el chat del Zoom. Hay una voz oscura que nos narra cosas. En la que se logró la destrucción total de dos pueblos japoneses, Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1939, respectivamente, 1945, si no me equivoco, respectivamente. 45. Dando fin a la Segunda Guerra Mundial. Y fue simplemente un descubrimiento científico de que, oye, el átomo se puede fisionar, se puede dividir. Uh-huh. No sé por qué seguimos llamándole a un elemento que no se puede dividir, pero detalles. Entonces las fronteras de la moralidad y de la ciencia en su momento eran, oye, se puede hacer esto, ¿por qué no lo utilizamos? O sea, la forma, comillas, moral correcta de utilizarlo sería para generar energía casi infinita, por decirlo así. En cambio, en tiempos de guerra se utilizó para destrucción masiva. Entonces,
ahí no fue el problema el descubrimiento de que la fisión nuclear provocara una gran liberación de energía, como he dicho, sino que se utilizara esa fisión nuclear para destruir gente y que hasta el día de hoy vemos las consecuencias de dicha catástrofe. Claro. Un ejemplo básico es la tumba de las luciérnagas. Sí. Oh, qué película, loco. Exacto. Y tantas otras referidas a la Segunda Guerra Mundial, a todo lo ocurrido en Japón. Entonces, Saludos a Gojira. Saludos, Joyera. Oye, sí, mira, basándonos un poco en lo que estamos tratando de plantear, y sin ser majadero, ¿no? De pronto, cuando nosotros vemos las películas del universo de Marvel, si recordamos Capitán América, el primer Vengador, cuando justamente Red Skull está haciéndose el tercer acto, se suponía que las investigaciones eran para poder ayudar al pueblo alemán a tener energía ilimitada para su pueblo. exacto. Pero Red Skull no halló nada mejor que utilizar la energía del tercer acto para poder generar armas de destrucción masiva. Y es un poco lo mismo que estamos planteando en este momento con casos reales que se dieron en la humanidad, y que hasta el día de hoy siguen apareciendo quizás distintos científicos locos que, como dicen algunos conspiracionistas, nos tienen en una pandemia global hace más de 1 año y medio. No es como si el 2012 hubiera salido un paper que dijera que hay un peligro latente en los reservorios de murciélagos chinos. Pero claro, bueno, ¿qué le vamos a pedir conciencia científica a personas que con cueva tienen tercero básico? Claro. Entonces, queremos hablar de esto netamente, de lo que es esta pequeña y delgada línea divisoria entre lo que es el ego del científico, que lo convierte o no en un científico loco, en esta moralidad, en esta ética que entra en discusión entre el uso para el bien de la ciencia o para lo que se le cante en términos malévolos a estos científicos. A ver, sí. Lo que pasa, por ejemplo, volvamos con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasó con el nazismo, por ejemplo, era que, y es lo que permitió a la vez todo este desarrollo científico brutal, fue que hacían experimentos con judíos, literal. Claro. Hay el famoso el doctor Joseph Mengele, el doctor Muerte, como se le llama, que literalmente hacía experimentos humanos con personas vivas. Uh-huh. ¿Cuál es el tema ahí? ¿Cuál es la problemática, por decirlo así? Que el nazismo se valió de la deshumanización, el ángel de la muerte, bien Lotso, se valió de la deshumanización del enemigo o de un cierto grupo social, que en este caso eran los judíos. Uh-huh. Entonces, como eran inferiores, se les podía experimentar, entonces las reglas de la ética y de la moral no incurrían en seres inferiores, o muchas veces son los pensamientos totalitarios. Entonces, cuando y pasa muchas veces incluso hasta en la ciencia actual, o sea, literalmente uno podría decir bajo las leyes actuales quizás o bajo las premisas actuales, la experimentación con ratones. Uh-huh. ¿Son los ratones inferiores a nosotros? Es que ahí entra el dilema moral y ético, ¿cachai? Porque nosotros hemos visto hasta el cansancio, no sé, industrias completas, trabajar con ratones, trabajar con cerdos, trabajar con conejos para poder que el mundo de la belleza sea el beneficiario principal para poder entregar un producto de calidad a los seres humanos. Ya lo vimos en algunos virales, a este conejo que termina mutiladísimo, justamente por experimentación animal en una cosmética a nivel mundial. Y es han hecho hasta películas de eso, como claramente Rubia 2. Claro, además. Y es ahí donde nosotros también entramos en la discusión de qué es lo moralmente válido para poder ejercer la ciencia. Hasta dónde el científico o hasta dónde la persona es capaz de escudriñar sus propios deseos para poder decir
ya, si no le voy a hacer tanto daño a nadie, ya si total, si mato a 5 a 10 millones de personas es daño colateral. ¿Cachai? A eso nos queremos más o menos enfocar. Sí, hay cosas que en verdad son complejas dentro del tema de la ciencia porque igual se ha tenido que romper ciertos tabúes en algunos momentos y en otras ocasiones se han tenido que ver situaciones complejas o incluso afortunadas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, si nosotros vamos a la antigüedad, el hecho de que ahora ocupamos cloro para desinfectar o que nos lavamos las manos, el equipo médico, todo eso fue gracias a un error que hubo en un procedimiento en un hospital hace mucho tiempo. Un caballero llamado Smallways, que era un encargado de un ginecólogo, descubrió que había una fiebre que afectaba a las mujeres que tenían partos, que era fiebre puerperal. Era algo horrible que después de tener a su hijo, mucha gente moría. Pero había una diferencia, que morían las mujeres que eran atendidas por médicos en un gran porcentaje en comparación a las que eran atendidas únicamente por matronas. Y él se preguntaba por qué era esto. Ocurrió de que él después tuvo un viaje a otro lugar, volvió y un colega de él terminó pasándose a llevar por una autopsia que estaba haciendo y murió de la misma forma. Entonces descubrió que básicamente ellos, los médicos que trataban a las mujeres y hacían las autopsias, eran los mensajeros de la enfermedad de un lado a otro. Y ahí se dieron cuenta de que tenían que cambiar las situaciones. Y ahí se logró llegar a ese descubrimiento, a ese nuevo conocimiento, pero se tuvo que pasar por esos momentos así sumamente desagradables y complejos. Claro. Y así hay varias historias en la medicina y en las historias humanas. Entonces hay que pensar bien de que hay descubrimientos que valen vidas y cosas que realmente son descubrimientos también fortuitos, dependiendo de cómo fue el orden de las cosas. Entonces se van llenando espacios que después los científicos tienen que buscar llenar más espacio, más conocimiento, y después ahí buscar como mayor reconocimiento de las cosas. Y me ha tocado ver gente que en verdad está súper así complicada en el área de la ciencia, que dice de que no, tengo que sacar un paper, tengo que sacar tal cosa, tengo que conseguir tal grado académico, y en verdad en el área académica hay gente que literalmente se mata entre sí. Me ha tocado hablar con gente que son de ciencias duras y les hablo de repente de cómo es trabajar en equipo y yo así como que, ¿qué equipo? Yo soy el que importa. Sí, de hecho hay varias series también dentro de lo que es la cultura pop que van mostrando ese tipo de realidades en los equipos médicos. Uno de los más afamados, bien digo, puede ser Grey's Anatomy, Doctor House, donde el trabajo en equipo siempre se ve menoscabado porque siempre hay alguien que quiere ser el figurita. Y creo que por ahí también se ve a la hora de hacer ciencia, muchas veces que el trabajo que se está realizando no llegue a buen puerto o se atrasen las investigaciones, porque no, el conocimiento es mío y no se lo voy a entregar a cualquier persona y no lo voy a poner en un papel. Y ahí es donde se atrasan todos los procesos investigativos y donde el ego también se hace presente a la hora de poder seguir o parar a la hora de hacer o no hacer ciencia. Sí, este es un tema complejo porque sí, se relaciona mucho con la naturaleza humana también. Sí, absolutamente. Absolutamente. Literalmente, literalmente vemos muchas veces estas luchas de egos como luchas por cierto renombre o porque, oye, esta enfermedad tenga mi nombre o tenga mi apellido y es como, loco, no, o sea, a base y a pito de qué, o sea, muchas veces pasan en estas situaciones en donde tú pasas a llevar vidas humanas. Correcto. Y cuando tú pasas a llevar vidas humanas ya toma otro cariz. Porque es una responsabilidad tremenda, es una responsabilidad que la gente no está totalmente dispuesta a tomar. Uh-huh.
porque un error en un procedimiento puede causar una muerte. Esto mismo que conversaba el Seba, de los errores, o por decirlo así, errores clínicos médicos que permitieron que eventualmente mejoraran los procedimientos de higiene, de los tratamientos, porque la ciencia es una disciplina que va mutando, es una disciplina que se va nutriendo de las experiencias de las personas. Si bien puede tomar como base la naturaleza, la observación, etc., muchas veces somos nosotros mismos los ciegos a esa naturaleza. Exacto. Entonces, como bien reza el dicho, mil ojos ven mejor que uno, porque ¿qué es lo que pasa? Y qué es lo que pasa actualmente con los equipos multidisciplinarios. Existen los pares científicos que validan que el descubrimiento efectuado sea válido, valga la redundancia. Correcto. Porque el mismo ego de la persona puede nublar su juicio y decir, oye, esta cuestión la descubrí yo, nadie más la ha descubierto, oye, pero llega un tercero de estos pares evaluadores y dice, oye, pero te equivocaste acá, y ahí le jode todo el mecanismo a la persona. Un ejemplo súper burdo podría ser Sheldon Cooper en la teoría del Big Bang, finalizando la segunda temporada y empezando la tercera, que se van al Ártico. Y hacen un par de experimentos para descubrir o para validar la teoría de las cuerdas. Y se le va todo en collera porque al tratar pésimo a sus amigos, a Leonard, a Rush y a Howard, esto le arruina el experimento y el tipo lo único que quería era llegar a casa y decir, oye, me voy a ganar el premio Nobel. Entonces, es súper importante la validación de la comunidad científica para con los nuevos descubrimientos científicos que impiden muchas veces que estos egos sean fructíferos. Correcto. Oye, y dentro de lo que el Keita marcaba, que justamente se puede hablar de una especie de ceguera dentro de lo que es el tema de la ciencia, vamos a aprovechar de hacer la primera pausa comercial, justamente. Y hablando de ceguera, vamos a escuchar a Thomas Dolby con She Blind Me With Science, acá en el Entre Viñetas, y volvemos pronto después de esta pausa, porque somos más que solo cómics. Volvemos, queridos amigos, ya cuando son las 7:11 a este programa especial del Entre Viñetas, capítulo número 165. Estamos haciéndolo a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la Fanaticada Mundial, y el canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Se nos suma al panel de conversación nuestro querido Dr. Lorca. ¿Cómo está, querido Red Ranger Chile? Aquí estamos, estimado. Buenas tardes a todos. Día viernes, 7 de la tarde, con algo de frío. Contento porque Chile ganó, pero no contento con el desempeño. Eso es otro tema del fútbol, que se perdieron 800.000 goles. Pero bien dentro de todo, aquí luchando por el multicarrier, como se decía hace muchos años atrás. Con el multicarrier. Se me cayó el carnet de bote y se plastificó así. No, cayó y hizo un forado hasta la placa de magma. Así. Cruzó el metro. Imagínate, lo acaba de pasar un chino en el carnet. Sí, mal. El multicarrier. Qué viejo, Sí. Oye, también se nos suma a nuestro panel de conversación nuestro querido amigo Lotso. ¿Cómo está, querido amigo? ¿Qué pasa, cabros? Pues, Bien, ¿y usted, maestro? Otro día más. ¿Sin verte? Qué bueno que estén todos bien y que estén ya conectados. Querido Keita, aproveche y haga la mención justamente del concurso que tenemos también con Mela Halo, con Entre Viñetas. Así es, Pandita, muchas gracias por el pase, porque este fin de semana pasado y el lunes y martes estuvimos cubriendo la E3 desde nuestro YouTube y nuestro Twitch y también el Facebook, y como muchas veces nos ponemos juguetones, como dice cierto Doc ahí a mi costadito, estamos sorteando este código digital del Halo 5 Guardians para Xbox, cortesía de los amigos de Microsoft, de Xbox básicamente.
¿Cómo participar? Súper sencillo. Ustedes tienen que, o sea, la persona tiene que darle like y etiquetar a 2 amigos para que se suscriban a nuestras cuentas de Twitch y YouTube. Pueden ser por separado. Importante que si tú y los que sigues no están siguiendo las cuentas, obviamente quedarás fuera del sorteo. Así que súper atento a eso. Comparte la historia en el Instagram, en nuestro Instagram, @entrevinetasl. Comparte la historia y coméntanos en la misma publicación por qué quieres el juego y qué es lo que te apasiona de los videojuegos, como dijo el Pandita, utilizando el hashtag #MelaHalo con Entre Viñetas. El nombre es genial, el hashtag. Me encanta, o sea, yo hago responsable al Seba y, loco, mejor ve esta idea. Así que, y el sorteo lo haremos el próximo viernes. El próximo viernes, al igual que el sorteo de Nación Geek. Así que ¿Mira va a ahora? ser un. Eso. Muy bien. No, es la próxima semana el sorteo de Nación. Sí, así que vamos a tener un cierre de mes muy regalón. Maravilloso. Maravilloso. Oye, volviendo entonces al tema que estábamos conversando, que es la moralidad en la ciencia, la ética y la moralidad. ¿Alcanzaron a escuchar algo, chiquillos? Yo sé que el Lotso estuvo ahí conectadito y nos estuvo comentando un rato y yo sé que le picaban los dedos y la boca para poder hablar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué te parece el tema del día de hoy? De uno. ¿Qué es lo que te pareció el tema? ¿A ti, pues, amigo? Tengo delay brígido, así que ténganme paciencia. Ya, dale. Ya, el caso está en de que por algo había propuesto este tema, y es que pocas veces se habla de ciencia, y pocas veces también se trata la ciencia como con la debida seriedad que en realidad merece, ya que lo que nosotros vemos en cómics, películas, etcétera, en realidad es ciencia ficción, con más ficción que ciencia. Así que, ¿por qué no? Siempre es bueno un debate como este. Estoy listo para debatir ideas. Excelente. ¿El Doc alcanzó a sumarse para escuchar algo, no? ¿O llegaste Cuando medio apretado? Están dando el límite de la moralidad, y lo primero que vino a mi mente, con brillo, sabiduría, es un dicho que siempre ocupo, que hay un límite que rompe el deseo de algo nuevo que va más allá. Hay muchos grupos musicales que hacen canciones, pero yo creo que ese grupo musical al cual representa esa frase al este fue lo más inteligente que han podido crear en su vida, porque eso habla claramente de lo que se está debatiendo el día de hoy. ¿Cuál es el límite que los doctores toman para poder hacer un nuevo tratamiento? ¿Cuál es el límite que los científicos realizan para poder atentar o crear algo nuevo sin pasar a llegar al resto? O sea, eso es algo bastante amplio que va en el criterio de cada uno, va en el ego, como lo dijo Keita hace un momento atrás, de que no, que este invento es mío, de que esta vacuna Corona Doctor, yo puedo crear una vacuna Corona Doctor y me adelanto y le pongo mi nombre, pero ¿qué saco si al final voy a ser recordado porque el que avasalló con un grupo de gente y no el que salvó a la gente? O sea, eso va a criterio personal de cada uno y obviamente va con los valores que te han dado desde tu crecimiento y con los valores que has ganado tú en la jerga de trabajo que has tenido que desarrollar, que no es fácil luchar contra otros inventores, contra otros científicos, otros doctores que también están creando cosas, y obviamente tú no quieres quedar atrás. Pero yo creo de que si se ocupa el criterio perfectamente, aunque no logres hechos tan grandes, será recordado por lo menos el que lo intentó, con respeto para todo el mundo, pero... Discrepo. Es que ahí hay un tema fuerte, perdona Lotso, porque desgraciadamente muchas veces, y tú hiciste un hincapié en cierta palabra que es muy interesante, que es la competencia. Hoy en día, desgraciadamente, estamos viendo que la ciencia se ha convertido muchas veces en una competencia entre científicos porque básicamente necesitan financiamiento. Entonces, ese financiamiento en una sociedad capitalista en donde bla, 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 desgraciadamente impide muchas veces que ciertos descubrimientos puedan ser bien efectuados en pos de estos mismos roces de egos. Entonces, ahora, volviendo con el tema más puntual o quizás más actual con el coronavirus,
se dio una situación tal en la que estaban todos tan desesperados por volver a la normalidad que nunca como antes se habían mancomunado todos los científicos para encontrar una vacuna. Y más aún, ni siquiera para encontrar la vacuna, sino para, o sea, sí, encontrarla, desarrollarla, producirla, sino para saltarse todos los protocolos, incluso burocracias que exigen una vacuna común y corriente. O sea, esta misma semana, si no me equivoco, sale información de, comillas, un medicamento, una vacuna, por decirlo así, contra el Alzheimer, que tiene muchísimas contraindicaciones o muchísimos baches en su desarrollo. Entonces siento yo que sí, es un tema la competencia, pero mi parecer o mi wannabe pensamiento, por decirlo así, es que la ciencia no debiese ser una competencia, sino un trabajo en equipo mancomunado de todo un grupo de científicos. Uno va a descubrir esto, uno va a descubrir esto, y ahí, desgraciadamente, empiezan estas luchas de egos para decir, oye, no, ¿quién descubrió antes la cura del coronavirus? ¿O quién descubrió antes la cura del cáncer, del SIDA, del resfrío común, de todas las enfermedades? Cuando en realidad lo que debería primar es el bien común, es el bien de la sociedad. Pero bueno, estamos hablando de hasta incluso situaciones, hasta realidades utópicas, por decirlo así. Claro. Locho, tú planteabas una discrepancia a lo que decía el doctor. Sí, la importancia del nombre en una investigación es que es justamente eso, el nombre de la investigación. Pensemos, por ejemplo, en el caso hipotético de una nueva, bueno, de hecho pasa todo el tiempo, una nueva bacteria, una nueva cepa, un nuevo virus. Y ante este estudio se demuestra y comprueba y demuestra de que este virus, por ejemplo, podría eventualmente atacar, por decirte algo, no sé, bacterias. Que podrían, bajo ese mismo concepto, desarrollar este mismo virus, crear diferentes cepas especializadas para depredar sobre otras, algún tipo de bacteria específica, como por ejemplo la productora del estafilococo, por decirte algo. Y ya ante eso tenemos toda una investigación en la cual la capitanea una persona, y esta persona va a tener obviamente un nombre y un apellido, y como es pionera de este descubrimiento, si se le quiere llamar, va a querer ser justamente señalado con el dedo y desarrollar la investigación acorde al sus preceptos, porque después de todo tengan en cuenta que este es el pionero de esa idea. Exacto. Ahora, centrándonos en realidad al origen de la pauta en cuestión, el científico loco, que es un arquetipo que está como muy marcado dentro de los cómics, del manga y la ciencia ficción en general, no es nada más que un científico que piensa como fuera del corral de pensamiento normal de la comunidad. No sé si me explico. Piensa fuera de la caja, siendo un pensante fuera de la caja. Eso. Y justamente el hecho de llevar o impulsar una idea mucho más allá de las convenciones normales, e incluso éticas, ya lo considera como un científico loco. Independiente si su investigación o desarrollo, lo que sea que está haciendo, tenga alguna moralidad, que de hecho eso se le asigna a nosotros como sociedad, como incluso consumidores de estos avances científicos. Ahora, en materia de ciencia ficción, casi siempre se desarrolla como, digamos, este científico loco, casi siempre desarrolla un tipo de arma. Digámoslo, el ser humano es una criatura conflictiva y bélica. Y solamente existe para poner su supremacía sobre otro. Claro. Es un poco lo que planteábamos hace un rato atrás. Lo que planteábamos hace un rato atrás con Red Skull y el tercer acto.
Que inicialmente era como la búsqueda de energía para un pueblo y que el Red Skull utilizaba este Tesseracto para poder generar armas de destrucción masiva. Ahora, volviendo también a este experimento de la bacteria, que sea del virus, imaginemos de que también esta persona tal vez no investigó el efecto de este virus por mera curiosidad. Vayan a saber por qué. Tomemos a otra persona que también está haciendo esa investigación en base a ese desarrollo, pero digamos que tiene una idea un poco más cuestionables. Por ejemplo, supremacía racial. Y si estas ideas en realidad se sobreponen a su afán de desarrollo e investigación, ya de ahí tenemos un potencial científico loco. Exacto. O peor incluso, un genocida. Porque podría desarrollar esta misma bacteria para, en vez de depredar, por ejemplo, cepas de coco o de bacilo, podría depredar, por ejemplo, las bacterias intestinales del ser humano. Exacto. Sí. Es que, y ya con eso tenemos el desarrollo de una enfermedad creada por alguien que está pensando justamente fuera del tiesto. Es que siempre vamos a tener la potencialidad de algún desquiciado o de algún psicópata que eventualmente tome la investigación inicial como para poder tener una base y luego esa investigación la puede llegar a transformar en la búsqueda de generar el caos, ¿cachai? Es un poco lo que hablábamos también y lo que el Keita planteaba con el tema de la pólvora. Que cualquier desquiciado en algún momento, bueno, apareció y le dio el uso explosivo a la pólvora para poder matar gente, ¿cachai? Cuando inicialmente la creación de la pólvora tenía otro fin. Sí, supuestamente acabar con el resto de las guerras. Y todos sabemos que eso terminó horriblemente mal. Sí. Es que ahí hay otra temática, siento yo, que es más potente, que es cómo la ciencia avanza en base a las guerras. Ironía. Sí, en verdad, ya hacen eso. Me pongo a pensar yo en otro personaje. A ver. En el MCU tenemos el caso del descubrimiento de las partículas PIM. Y también tenemos en Ant-Man, en la primera, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre del pelado malvado, pero que hace de Yellow Jacket. Que él busca redescubrir las partículas PIM, pero con intereses netamente bélicos, que incluso en ese momento tenía contactos con Hydra para venderle ese descubrimiento. Entonces ahí tenemos dos opciones que son dos visiones diferentes que las original de Pym, que él únicamente buscaba utilizar esto en de forma superheroica, pero buscando hacer un beneficio a la humanidad, mientras que tenemos ahora a este pelado malvado que únicamente busca enriquecerse. Claro. Entonces ahí tenemos como dentro de la ficción tenemos esas opciones, o podemos también el hecho de cómo uno se puede aprovechar de cosas tan pequeñas, como lo que decía Lotso, de que es diferente un científico idiota que llega a un descubrimiento complicado y la embarre, a un científico que sabe lo que hace y que llega a un descubrimiento que puede ser muy complejo, muy letal, o puede dejar la escoba, y más aún sigue con sus investigaciones y las utiliza para bien propio. Ahí encuentro que es bastante complejo y da como para que uno lo odie, yo creo, en cierto modo a estos personajes, como que ahí da un poco como a pensar de que por qué esta persona llegó a tener ese tipo de ideas tan egocéntricas y tan alejadas de la moralidad. Por algo son excelentes arquetipos de villano. Sí. Sí, y eso así como que de repente te pone a pensar de que ya, el típico científico que pone trampas, que no le interesa, no le importa matar a alguien que se interponga en sus planes o algo dentro de sus planes, y varias veces como que se ha atribuido eso incluso a algunos rasgos raciales, por ejemplo, dentro de la historia.
una pequeña parodia de eso es lo que quedó en Heinz Doofenshmirtz. Que él básicamente en cada momento crea un nuevo Inador, hasta que pueda salir cualquier cosa que se le ocurra a Inador. Sí, y dentro de eso que plantea el Seba está lo que también decía el Lotso, que el tema de las guerras van marcando también la temática de este arquetipo. Si nosotros hacemos memoria en el marco argumental del cómic, generalmente siempre los malos fueron los alemanes, después fueron los rusos, en algún momento fueron los chinos, ¿cachai? Entonces los árabes. Los árabes, ¿para qué decirlo? En Iron Man 2 no eran... Creo que el original Iron Man eran como grupos de turcos otomanos, algo por el estilo, o chinos, no sé. No en Iron Man 1, de hecho, eran... No, en Iron Man. En Iron Man, el origen de Tony Stark en los cómics. Porque en Iron Man básicamente eran árabes. Originalmente eran vietnamitas. O sea, en adaptaciones posteriores eran señores de la guerra afganos, del Yemen, etcétera. Árabes al final. O sea, pasaron de los vietnamitas en un contexto de la guerra de Vietnam al contexto de la guerra de Irak, cuando estaba todo en su fama Saddam Hussein, el mismo Osama Bin Laden. Entonces fueron mutando ahí, por decirlo así, las guerras, o fueron mutando las historias de contexto de las guerras, en pos de tener una historia que sí o sí narra las problemáticas actuales. Justamente. Oye, tenemos que hacer la segunda pausa del día de hoy, ya siendo las 7:30, para poder seguir haciendo este desglose de científicos locos. No se hizo nada. Eso fue rápido. Y que también tiene harto que hablar ahí nuestro querido doctor, porque también en Power Rangers sabemos que también hay harto científico loco por ahí dando jugo. Así que queremos también tener la opinión de todas las aristas de esta cultura pop que nos envuelve en el entre viñetas. Y para eso vamos a escuchar también este tremendo tema que es de Oingo Boingo. Vamos a escuchar Weird Science acá en el Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Cuando ya son las 7:40 de este día, viernes 18 de junio, estamos en el último bloque del Entre Viñetas, en este capítulo 165, a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la Fanaticada Mundial, y el canal de látex. Y el canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Hablando de auspiciadores, tenemos que hacerle la mención a nuestros queridos amigos de Fábrica de Recuerdos.cl, porque son un taller especializado en papelería, en libretas, cuadernos, blog de notas, todo lo que tú quieres a través de lo que es la cultura pop. Si quieres una libreta de los científicos locos más pitiadísimos de la historia, Fábrica de Recuerdos.cl lo tiene para ti y lo tienes que solicitar, porque hacen también envíos a pedido también para que tú puedas crear lo que tú quieras acá en Fábrica de Recuerdos.cl. Ve el catálogo, llévate todas las emociones posibles habidas y por haber junto a Fábrica de Recuerdos.cl. Sigamos entonces hablando de este tema que nos ha dado harto debate, que es el tema de la moral, la ética en la ciencia. Y quería dar el paso también al Doc, que claramente en el mundo de Power Rangers también tenemos un montón de científicos locos que han dado que hablar. Cuéntanos un poco de esa temática, querido Doc. Bueno, dos ejemplos importantes de científicos alocados dentro de los Power Rangers. Está el primero, el profesor Fenómeno, que fue un científico abuelito, caracterizado muy tiernamente, porque obviamente, como saben, los Power Rangers siempre fue visto para niños, para que se identificaran. Él estuvo en las temporadas de In Space, Power Rangers en el espacio, una de las mejores series de Power Rangers que ha existido y que a los fans le gusta mucho. Y luego traspasó a la siguiente, que era Power Ranger Galaxia Perdida. El concepto de este científico era de que él quería descubrir a los alienígenas que estaban acá, a todos los monstruos que supuestamente aparecían, todas esas cosas. Y junto a ellos se unieron, yo diría, a los dos pioneros de los científicos locos. ¿Por qué me lo digo así?
porque me refiero a Bully School. Bully School, que fueron la famosa pareja humorística desde que partieron los Power Rangers, también hicieron muchas locuras, y muchas también locuras relacionadas a la ciencia, que para investigar y para averiguar obviamente la identidad de los Power Rangers, que era su objetivo. Entonces ellos unieron a este profesor y hacían cosas, diversos experimentos, diversas locuras para descubrir estos extraterrestres, huevos de extraterrestres, líquidos de extraterrestres, cosas así, pero todo en el sentido más bien humorístico. Era muy similar como de cierto punto, al mundo de Big Man, pero el mundo de Big Man en sí te dejaba enseñanzas, porque era más didáctico para ti, enseñanza en la vida real. Pero esto era más bien en la fantasía. Posteriormente, en esa parte de Power Rangers en el espacio, donde estaba Bully School, hicieron un gran equipo que incluso hasta ayudó a los Rangers en más de algún capítulo para acabar al enemigo con alguna receta especial o alguna tontera que se le ocurría en ese momento, ligada obviamente a la ciencia que se trabajaba para esa visión de la serie. Y posteriormente, cuando fueron a Galaxia Perdida, ahí se fue como dilatando un poco la participación de este profesor, ya que solamente se dio el pie de que también querían saber de dónde venían esos extraterrestres de la galaxia donde iban, con esa nave en la Galaxia Perdida, del planeta Mirinoi. Querían saber como el objetivo de cómo iba, o sea, de dónde venían esos extraterrestres, la base de ellos. Pero al finalmente quedó más bien Skull dentro de la serie, se fue gatillando un poco más la participación y quedó trabajando dentro de Terra Aventura, que era como la nave de la Galaxia Perdida que iba a buscar los nuevos sentidos. Y otro punto, o otro científico que sí se podría decir que como que mostraron el lado como más oscuro, era Frax. Frax era un robot dentro de la serie Power Rangers Time Force, que él era un humano que por accidentes y la relación con Rancid, que era el villano como tal de la serie, tuvo unas quemaduras y se transformó en un robot para poder salvarse, con el alma de humano. Pero él siempre tenía su lado oscuro, el lado de que no quería nada con los humanos. A la vez permitió crear un suero que utilizaba Rancid, como era mitad mutante y humano, de repente le dan sus crisis. Entonces tenía que tomar este suero que justamente hizo este robot para poder recuperarse de esas crisis que le daban. Entonces ese era como el juego o el convenio que tenían. Posteriormente, al final de esa serie, a Rancid lo atrapan, como que le llega la parte más humana, pero el robot seguía malo y quería echarse a todo el mundo, y hasta que, claro, lo destruyeron y formó un robot gigante y lo terminaron destruyendo como tal. Pero en sí la parte humana que quisieron mostrar en las primeras series de Power Rangers, con este profesor medio viejito, medio loquillo, tipo cachureo, el profesor distraído, se fue gatillando con el tiempo a la parte un poco más oscura, que era basado en la realidad del momento, tal vez de la guerra o de las cosas que estaban pasando en el mundo. Pero esos son dos como ejemplos importantes, ya sea de lo bueno y como lo más oscuro, que se puede dar a conocer dentro de los Power Rangers. Y tocando un poco lo mismo, Doc, me gustaría que debatiéramos también en este último bloque lo que es este tema del principio de neutralidad de la ciencia. Ya lo decía el Keita al principio del programa, que la ciencia de por sí es neutra, no es ni mala ni buena, sino que falta algo que la gatille para que efectivamente se convierta en un elemento para el bien o para el mal. Y es ahí donde nos ponemos a conversar acerca de los ejemplos, que tú ya bien nos dijiste un par ahí en el universo de Power Rangers. Pero ahí en el mundo del cómic también tenemos un montón de ejemplos que van muy de la mano de este principio de neutralidad. Como por ejemplo en Avengers Age of Ultron, la creación justamente de Ultron y después la creación de Visión. Sí, el tema de que, a diferencia de los cómics, donde Ultron fue creado por Hank Pym, si no me equivoco, acá fue adaptado a que fuera creado por Banner y por Tony Stark, como la idea de él, tratando de citarlo lo más cercano posible, crear una armadura gigante que cubra el mundo. Al hacer eso, creó unos autómatas con inteligencia artificial o pseudo-artificial sacada de una gema de infinito, que después obtuvo más conciencia y se reveló de una forma bastante tétrica y llamativa, junto con una escena de Stan Lee diciendo Excelsior. Pero lo importante es que
ahí vemos de que ellos buscaron algo diferente, buscaron defender a las personas y crearon un mal aún peor del que ya existía previamente. Otro ejemplo que de repente nos pasa a nosotros, y también que se suma con lo que habíamos hablado antes acerca de los egos, es lo que también se puede ver en Spider-Man 2, donde nos hablan de Otto Octavius, que va a volver próximamente, ya el actor ya confirmó, Alfred Molina. Maravilloso. Eso. Donde él básicamente buscaba crear un sol controlado para así tener una gran cantidad de energía. Él tenía su familia, él tenía su pareja, era una persona relativamente estable que buscaba este bien a la humanidad. Y sus experimentos salieron las cosas mal y empezaron a ir pasando distintas situaciones que lo llevaron a transformarse en un científico loco que lo único que quería era, independiente de a quién afectara, lograr su cometido, de lograr tener este sol artificial, lograr terminar su experimento y lograr saciar su ego en ese caso. No sé qué otro caso se le viene a usted a la mente, no sé, Keita, Panda, Lotso. A mí se me... Perdón, dale, es que Keita, dale. Me recuerda el concepto que acuñamos en la reunión de pauta en base al video de Jurassic Park que nos compartió Lotso. Que en resumen básicamente era este grupo de magnates, de ricos, de millonarios que querían levantar este parque buscando asesorarse de científicos. Y durante esa discusión básicamente el tema era cómo pretenden que estos millonarios traigan a nuestro ecosistema actual bestias que ya tuvieron su tiempo y vivieron un ecosistema bajo ciertas reglas, por decirlo así. Entonces, dentro del mismo concepto que surgió de la reunión de pauta, yo establecí algo que a mí me enseñaron en la universidad y que es el concepto de la entropía. La entropía es básicamente la tendencia al caos de cualquier sistema. Si tú metes tus audífonos de cables común y corrientes, no estos gigantes como los que tengo yo, en tus bolsillos, eventualmente se van a enredar. ¿Por qué? Porque los sistemas y en general las cosas tienden al caos, tienden hacia autodestruirse, por decirlo así. Entonces, este mismo principio que se acuñaba era el que utilizaban los científicos, como el del personaje de Jeff Goldblum, en el que decía, loco, ¿cómo es posible? O sea, ustedes pretenden traer bestias de bólidos de, no sé, 10 toneladas quizás, a recorrer parques, a recorrer lugares que quizás no reconozcan, que se vuelvan locos y que puedan destruir gente. Y tienes a un tipo que literalmente te está lamiendo te está lamiendo los zapatos, haciéndote oír lo que tú quieres oír, cuando en realidad lo que tú tendrías que oír es a nosotros, porque sabemos cuáles son los riesgos versus el dinero que tú podrías conseguir. Y para eso los convocaste. Exactamente, o sea, los había convocado no para que le lamieran los zapatos, sino para que le dijeran en su cara, oye, estos son los riesgos, asúmelos o corre el riesgo. El problema es que muchas veces esos riesgos generan daños colaterales. Sí. Una cosa que me quedé pensando esa vez es que en verdad en Jurassic Park nunca fueron dinosaurios los que se crearon, porque los dinosaurios no pueden sobrevivir ahora. De hecho, son modificaciones genéticas de dinosaurios. Si se quiere, incluso lo podríamos llamar como quimeras. Claro, sí, por un tema climático no podrían sobrevivir los dinosaurios. Por lo tanto, el ADN que se extrae de este mosquito en Jurassic Park 1 habla de que se extrae el código genético para generar estas nuevas alimañas gigantes que tienen forma de dinosaurio, pero que derechamente son como una réplica, no son exactamente los mismos códigos genéticamente hablando. Es más, probablemente hoy en día, si existieran los dinosaurios en nuestra época, serían muchísimo más pequeños, porque en esa época el oxígeno era muchísimo más denso, por decirlo así. Claro. Era muchísimo más potente, entonces existía lo que se denominaba la megafauna en base a esta forma de respirar el oxígeno circundante. Está en mayor porcentaje en la atmósfera. Hoy día estamos a 21%, en esa época creo que eran por lo menos un 30%.
más o Sí. menos. Ujú. Entonces, con eso ahí se tienen esos cambios. Sí. Claro. Ahí, hablando también un poco de lo que es el tema de la ciencia, y también vinculándolo a lo que era el programa anterior, el tema del viaje del tiempo. Terminator. Todo el universo de Terminator, toda la ciencia que efectivamente se va generando dentro de lo que es el universo de Skynet, que planteaba justamente mejorías para la humanidad en base a lo que era la tecnología, y que a la larga la tecnología se convierte o se da vuelta y empieza a ser un elemento de ataque contra la humanidad. O sea, el mero hecho de que nosotros tengamos computadoras en nuestras casas en vez de máquinas de escribir ya es un salto tecnológico. Como bien habías dicho en el primer bloque, la definición de la ciencia, uno de sus objetivos es mejorar la calidad de vida de las personas. Exacto. En el momento en donde... Y es que el objetivo secundario. Sí, y en el momento Personalmente. en que la inteligencia humana desarrolló las máquinas, desarrolló los computadores, a la vez se desarrolló también métodos de poder generar mucho papeleo, mucha burocracia o sistemas en general informáticos que permitiesen mejorar las capacidades de las personas o de las empresas para poder funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente en este caso, como volviendo con el concepto de entropía, todo tendió al caos, las máquinas se descontrolaron, descubrieron que podían no subsistir con los humanos, sino por sí mismas. Podríamos vincularlo incluso con Matrix, que las máquinas hicieron lo mismo. O sea, cuando la humanidad, de comillas, destruyó la atmósfera, destruyó el cielo, oscureció la Tierra, las máquinas que decidieron, en vez de obtener energía solar, convertir al humano en una batería. Donde habían granjas de humanos. Entonces, estos mismos conceptos, desgraciadamente, o sea, volviendo con el concepto de la neutralidad de la tecnología, de la ciencia en sí no es mala ni es buena, porque no tiene una moral, no tiene una ética. Es simplemente porque es lo que se rige básicamente por las leyes de la naturaleza, por las leyes que rigen la naturaleza. Nosotros como humanos solamente las estamos descubriendo, encontrándolas, dándole un significado, dándole una simbología, etcétera, porque y reinterpretando. Y exactamente, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que, o sea, qué es la gravedad? Para un científico es la diferencia entre el consciente, entre la elipse y un montón de conceptos matemáticos que son llevados a una ley matemática. Eso eventualmente va a tener una repercusión práctica, que es la fuerza de atracción que genera un cuerpo sobre otro. Pero en una ley matemática no te dice eso. Claro. O no te lo dice explícitamente. Claro, sí, a la larga lo que buscamos entablar dentro de la conversación es cuál es el límite, como bien lo planteaba el Doc con la canción del Este, cuál es el límite que rompe el deseo, cuál es en donde, como dice Coco Legrand, donde se para la burra a miar, en donde se genera ese quiebre que hace que la ética y la moral se vayan al carajo al momento de justamente comenzar a ejercer la ciencia, ya sea para el bien o para el mal. ¿Cómo? Cuando tratas con vidas humanas. Como había planteado en el primer bloque, cuando los nazis llegaron al punto de deshumanizar a los judíos, dijeron, tate, esta es mi oportunidad para hacer experimentación. Acá pasa lo mismo. Cualquier científico loco o científico de estos que se precian termina deshumanizando a su objeto de estudio. ¿Por qué? Porque así no se vería sujeto a su moral, o incluso ni siquiera podría quien tenga moral que le impidiese seguir avanzando. Pensemos en Joe Tucker, como dijo el Seba en su momento. El tipo estaba tan caliente de moral, tan desesperado por tener nuevas investigaciones, que fue capaz de mezclar y de generar una quimera entre su hija y su perro. O sea, cuando ya llegaste al punto literal en donde estás sacrificando lo que comillas debería ser el logro más grande de tu vida, que tu hija o tu ser amado, ya traspasaste ese límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá, como dice el Doc. Sin embargo, lo que este tipo de
el arquetipo del científico loco, lo que prima principalmente es el resultado y el beneficio propio. El ego. El ego. Justamente satisfacer el ego. A diferencia de no sé, pues de un científico normal, que sí se apega como a las normas y A un código etiquetas ético. sociales. Claro. Es que al final, al cabo, perdón, Alonso, ese ego permite la deshumanización. Y allá iba. Porque si tú Porque ves no como inferior a otra solamente persona, el científico, este científico también deshumaniza sus experimentos, también el mismo de su cordura se va deteriorando en el proceso y obviamente se aparta mucho más del pensamiento humano. Yo ahí en ese punto, cuando deshumanizamos al mismo científico, siento que es imposible no tocar el tema de Gendo Ikari, el padre de Shinji, líder del proyecto Evangelion, donde habla justamente del plan o el proyecto de complementación humana, donde en este método artificial busca forzar la evolución de la humanidad, fusionando en ese formato mentes conscientes individuales de la gente en una sola entidad, rompiendo todo tipo de parámetros o barreras conocidas. O sea, el tipo partió clonando a su ex mujer o a su mujer muerta y trayéndola a la vida las veces que fuese necesario. Más bien recreándola a partir de una muestra de su código genético, porque tampoco no es un clon exactamente, sino que al igual como los dinosaurios de Jurassic Park, es una alteración genética base. Una quimera. Sí, digamos que sí. Sí, tenemos demasiado que hablar con respecto al código de los científicos. Hablando de genética. Y justamente yo creo que para los próximos episodios ya vamos a comenzar a hablar acerca de cómo la ciencia mala, por decirlo de alguna forma, se va manifestando. Porque la ciencia buena ya la hemos visto, ya la hemos tocado en varias ocasiones, pero es lo interesante en cómo se va desarrollando la ciencia mala o estos científicos locos, quienes van también aplicándola para darnos marcos argumentales realmente importantes como han sido justamente Terminator, la misma Poison Ivy, Harley Quinn, en general todos los villanos de Batman. En el mundo del manga, del anime, el Dr. Gero, el mismo Tucker, el profesor Tomoe en Sailor Moon y un montón de otros más que tenemos bastantes programas como para poder hacerle su análisis. Y siendo las 8:02 tenemos que ya comenzar a cerrar el programa de hoy, así que le quiero dejar el paso al Doc, porque en primer lugar el Doc el día de hoy va a ser entrevistado por amigos de México, donde van a tener la posibilidad de conocer a nuestro querido Red Ranger Chile. Así que, doctor, cuéntenos un poquito de lo que va a ser esta entrevista, si más o menos cacha para dónde va a enfocar, y obviamente también aproveche y des el tiempo de despedirnos. Bueno, bienvenidos todos a el momento espiritual del doctor. Antes que nada, sí, efectivamente van a entrevistar a las 9 de la noche horario chileno, 8 de la noche horario mexicano, del centro de México, personas directamente por Twitch. Es un relator de Twitch, su nombre es Spark, el nombre científico es Spark, pero su nombre es Christian. Y vamos a hablar de Power Rangers y vamos a hablar de la relación también de esta serie con Latinoamérica y a la vez mi relación personal con México, que es una relación que ha marcado la vida de este doctor, que partió por allá del año 2010. Así que va a estar re entretenido. Esto se hace por Twitch. Están los datos subidos en mi Instagram personal, que bueno, twitch.tv/Spark Company para que ustedes puedan entrar ahí y ver esta entrevista, que va a estar muy particular. Y respecto a las palabras típicas que da el doctor, hoy día seré más acotado. Sabiendo de las locuras que estamos pasando día a día por lo que se está viviendo hace ya casi 2 años,
Si tú eres científico y tienes ese lado para creer, ocupa ese lado con los cercanos tuyos. Pártelo con tus propias actitudes diarias. Ocupa un poco de locura. Haz esas cosquillas que hacen reír a tu mamá. Limpia esa ventana que nunca has limpiado, que seguramente va a traer sorpresa al entorno donde tú estás. Esas locuras son positivas y es lo que necesitamos hoy día. Así que el mensaje es, sé loco en tu casa, con positivismo y siguiendo obviamente el respeto por los demás que están contigo. Maravilloso. Un grande, doctor. Un grande. Siempre, siempre un grande. Querido Cevita, ¿algo con lo que cerrar el día de hoy? Yo quería decir dos cosas, citando a Sheldon Cooper, que estaba sacando una lista de todos los personajes de los doctores malvados en los cómics. En verdad, las universidades deberían preocuparse de los villanos que tienen doctorados. Eso es verdad. Sí. Y hablando de otra forma, hay que ver bien el tema de la ciencia. La ciencia no es buena ni mala, eso ya lo hemos dicho varias veces. El hecho es de que nosotros aprovechemos bien nuestras capacidades, nuestras habilidades, ocupemos nuestra curiosidad, nuestra tenacidad, nuestra proactividad en busca de obtener esta información. Da lo mismo nuestro nivel de conocimiento actual mientras busquemos más, pero sin afectar a otra persona o a otro ser vivo. Hay que ser responsable y también tener claro de las cosas que uno hace y ser empático de saber cómo se siente vivir esas cosas. Tremendo, tremendo, Cevita. Gracias también por sus palabrillas. ¿Lotso no está? No, parece que no. No. Querido Keita, ¿algo con lo que cerrar, querido amigo? No, agradecer a todos nuestros auditores, a los que nos siguen, a los que nos van a seguir eventualmente. Recuerden participar por esta maravilla de videojuego, el Halo 5 Guardians, que aquí estoy cortesía de los amigos de Xbox Microsoft. Este domingo es el Día del Padre, aprovechen de estar con los suyos. Y si en el caso de mis grandes amigos el Doc y el Seba, que sus padres ya no están en cuerpo, pero sí están en espíritu, sí están en alma. Y lo están acompañando siempre y denles un abrazo apretado a los suyos, a los que puedan y a los que no, cuídenlos porque el virus está pegando fuerte, pero vamos a salir adelante. Así es. Besitos para ellos. Y toda la razón. Este fin de semana se conmemora el Día del Padre para quienes los tienen físicamente y para los que no también. Denle un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y celébrenlos como corresponden, ya sea en la memoria, ya sea en lo físico, pero estén ahí también siempre conectados. Querido DJ Mike, gracias también por sacarnos al aire el día de hoy. Espero que el programa también haya sido de su agrado el día de hoy, querido amigo. Bastante interesante, estuvo bastante buena la conversación, así que sí. Maravilloso. Y con látex. y con látex. Y con látex, sí. Otra ciencia. Sí. Oye, aprovechen este día lunes que va a ser feriadito, así que aprovechen, tienen un fin de semana largo para poder descansar y darse un día más de descanso. ¿No va a haber patología? No va a haber patología, pero sí va a haber podcast. Así que tranquilidad, eso sí va a haber. Y bueno, amigos, claro, antes de terminar, que si a Miguel le dan la opción de pintar su casa entre esmalte y látex, él elige látex. Era solo eso, ¿no? Claro. Me inclino más por ese lado. Muy bien, Doc. Definitivamente. Bueno, queridos amigos, gracias a todos por la sintonía, gracias a quienes nos estuvieron siguiendo en radiohoy.cl y en el canal 131 de Zapping. Y nosotros nos encontramos el próximo día viernes, cuando les demos nuevamente la bienvenida a un nuevo capítulo de Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Chau. Chau.